El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia en Corinto y se despide con ese saludo con cual él empieza todas las cartas, con la gracia. Es el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. Todas sus cartas empiezan con la gracia y todas sus cartas terminan con la gracia. Y dice el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Nosotros, cristianos, creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Siempre que hablamos, a lo cual nosotros, para comprenderlo un poco mejor, le llamamos la Trinidad. Esa palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí nos ayuda a comprender un poco con la mente lo que nosotros creemos con el corazón. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, que envió a su Hijo Jesucristo, Dios el Hijo, y cuando Jesucristo resucitó y permaneció 40 días detrás de su resurrección, hablando, enseñando del reino de los cielos, cuando Él regresó al cielo, cumplió su promesa. Era la promesa del Padre y la promesa del Hijo, que iban a enviar al Espíritu de verdad. O como Jesucristo le llamó en aquella última noche, detrás de la Santa Cena, le llamó el Paracletos, el que fue llamado a tu lado, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros cuando hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pronunciamos al Espíritu Santo al último. Por eso también existe la tendencia entre nosotros cristianos decir: el Espíritu Santo es la tercera parte de la divinidad de Dios, y estamos equivocados.
porque el Espíritu Santo no es el tercero. Lo mismo que Jesucristo no es el segundo. Sí, en la orden divina, por respeto y por amor, el Hijo, Yeshua, Jesucristo, Jesus, se sometió al Padre para darle la gloria y la honra y todo. Pero entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no existe el primero, el segundo y el tercero. Dios es Dios. Yo sé que no es fácil de comprenderlo, lo confieso. Pero no todo en la vida se puede explicar. La fe conoce una lógica celestial que se llama confiar en lo que Dios el Padre nos revela para el corazón. Hay cosas que el corazón comprende con una lógica celestial que es la fe. La inteligencia es algo que proviene de la mente, pero la sabiduría proviene del corazón. Lo mismo es la fe. El lugar donde la fe habita es el corazón, porque la fe solo puede habitar donde habita la palabra. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 13, Marcos 4, Lucas 8, nos enseña que cuando el sembrador sembró la palabra, y la palabra cayó en buena tierra, lo que provoca es fe. Fe que reconoce la persona de Jesucristo, fe a la cual le es revelada la eternidad del Padre y fe que comprende su propio propósito y todas las cosas de Dios. La fe es mucho más grande que toda la inteligencia. La fe. Uno no tiene que ser tonto para creer, no. Pero la fe comprende cosas que la mente no capta. Y nosotros vivimos por fe, andamos por fe. Y como dice primera carta de Corintios 4, tenemos el espíritu de fe. La fe es una conexión, como hoy diríamos, wifi. La fe es el wifi entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo con nosotros. No es un cable visible, es una onda, es una relación permanente, constante, cercano y con buena cobertura. La fe tiene buena cobertura en toda situación de la vida y de este planeta. Y nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un profesor nuestro en el seminario bíblico, me acuerdo que nos dijo, el intentar de comprender la Trinidad provoca que pierdas la mente, pero el rechazar la Trinidad es perder el alma. Intentar de comprender la Trinidad, pierdes la mente. Pero el rechazar la Trinidad es perder el alma. ¿Por qué nosotros cristianos, cuando hablamos de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por qué pronunciamos primero al Padre? Aunque el apóstol Pablo, en segunda carta de Corintios 13-14, pronuncia primero al Hijo. La razón por qué primero nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque Jesucristo mismo, cuando resucitó entre los muertos, en Mateo capítulo 28, 19, dijo, quisiéramos a todas las naciones, a todos los etnos, a todos discípulos, enseñándole y bautizándolos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo, cuando él se despide de la iglesia en Corinto, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Por qué nosotros entonces pronunciamos primero al Padre? Por diferentes razones. Cuando nosotros decimos: sí, yo creo en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Una de las razones por qué nosotros pronunciamos primero al Padre, luego al Hijo y luego al Espíritu Santo, no es porque el Espíritu Santo es el tercero y Jesucristo el segundo. No. La razón es una de las razones por la cronología de la revelación. ¿Cómo se nos reveló el Señor? Primero, cronológicamente, el Padre se reveló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y lo que era Dios el Padre para Israel, lo que era Dios el Padre para las 12 tribus de Israel, eso era Jesucristo para los 12 apóstoles y para las multitudes que le seguían. Y lo que era el Padre para Israel y lo que era Jesucristo para los apóstoles, hoy es el Espíritu Santo para nosotros. Jesucristo, Él nos dijo que era necesario, más que nos iba a convenir, o como se diga en español, que Él se fuera. Os conviene, dijo Jesucristo, que yo me vaya. ¿Por qué nos conviene? Porque Jesucristo en la tierra, el apóstol Pablo dice: y si hemos conocido a Jesucristo en la carne, ya no le conocemos en la carne, sino en el Espíritu. Es interesante que los apóstoles, ellos todos, mientras Jesucristo estaba en la tierra, dudaban de vez en cuando. Dudaban de su poder, dudaban de su venida, dudaban de la razón por qué Él había venido a la tierra, pero era normal. Acuérdate siempre que cuando lees los 4 evangelios de los discípulos, ninguno de ellos todavía había sido salvado. ¿Por qué no? Porque para ser salvado tenía que ser derramada la sangre de Jesucristo en la cruz. Y antes de la muerte de Jesucristo, de su sacrificio y de su resurrección, no había ni un salvado en la tierra, ni la Virgen María. Porque ella, cuando es visitada, o visita, mejor dicho, a un familiar, Elizabeth, la mamá de Juan Bautista, ella le llama al Señor mi Salvador. Incluso la Virgen María necesitaba el perdón de los pecados y la salvación. Antes de Jesucristo, nadie era perfecto, nadie había nacido sin pecado y había vivido sin pecado. El único, hasta hoy, el único que nació sin pecado, vivió sin pecado, y cuando murió, murió por nuestro pecado, no por el suyo. El único santo, solo existe un santo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el santo de Dios. Los demonios, cuando identificaban a Jesucristo, ellos no le llamaban y no le decían: sabemos quién eres, el ungido de Dios o el enviado de Dios. Ellos decían: sabemos quién eres, el santo de Dios.
Y Jesucristo, el Hijo de Dios, Él envió, Él nos dijo que nos conviene que venga el Espíritu Santo. Como dije antes de su muerte y de su resurrección, los apóstoles dudaban. Incluso en Mateo capítulo 28, versículo 17, cuando ven a Jesucristo 40 días resucitado, dice la Biblia en Mateo capítulo 28, 17, cuando le vieron, se inclinaron para adorar, pero algunos dudaban. Imagínate, si yo soy Jesucristo, a mí me da una depresión como un caballo y me digo, pero por el amor de Dios, me ven 40 días resucitado y todavía dudan. Pero ahora oye una cosa, querido oyente. Detrás de la venida del Espíritu Santo, jamás uno de los apóstoles dudó. ¿Por qué? Porque tenemos que saber una cosa. Jesucristo, cuando vino a la tierra a los 33 años y medio, y los últimos 3 años y medio de su ministerio, la pregunta es, ¿era Jesucristo omnipotente? Sí, por la fe que tenía. ¿Era omnisciente? Por supuesto. Pero había algo que no era en aquel momento, y era por la limitación de su cuerpo, que era omnipresente. Otra vez, ¿era Jesucristo omnipotente? Sí. ¿Era omnisciente? Sí. Pero pregunta, ¿era omnipresente? En aquel momento no. Porque el cuerpo, la carne de Jesucristo, limitaba a Jesucristo a estar en un lugar. O él estaba en Judea, o él estaba en Galilea, o él estaba en Idumea. ¿Por qué? Porque Jesucristo era Dios, claro, sí, absoluto, pero también era hombre, completamente hombre. Y como hombre, cuando tú tienes carne, cuando tú tienes hueso, tú eres atraído por la gravitación de esta tierra. Tu cuerpo te limita a estar en un sitio. Tu cuerpo, entre comillas, te limita y te encierra a estar en lo que nosotros le llamamos el tiempo. El tiempo es algo que nosotros conocemos aquí en la tierra, que en el cielo no se conoce. Porque en el cielo no existe el ayer, el hoy y el mañana. En el cielo hay una cosa que se llama el continuo presente eterno. Todas las cosas suceden a la misma vez y se llama eonos en griego, la eternidad. Cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿era omnipotente? Sí. ¿Era omnisciente? También. Pero no era omnipresente, porque su cuerpo lo limitó a estar en Jerusalén, o en Cana, o en Judea, o en Galilea, y todo se concentraba sobre un punto. Cuando Jesucristo vino a la tierra, todo el macrocosmos se concentró sobre la persona de Jesucristo, el ungido de Dios. Y cuando Jesucristo prometió que iba a venir otro, y como dice en griego, en Juan 14, versículo 16, otro alos paracletos, otro de la misma calidad. Cuando Jesucristo se fue al cielo, Él y el Padre enviaron a otro, que era lo mismo que Jesucristo, pero ¿era omnipotente el que vino? Sí. ¿Era o es omnisciente? Sí. Pero hay una ventaja ahora. Él es omnipresente. ¿Y quién es? Es el Espíritu Santo de Dios.
el Espíritu Santo. La razón por que nosotros decimos el Padre, el Hijo y al final decimos el Espíritu Santo no es porque el Espíritu Santo al último es el último de los tres. No. Entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo no hay ninguna competencia. Lo que pasa es que el Padre, su tiempo de actuación era el tiempo de Israel. El Hijo, su tiempo de actuación era del nacimiento en Betlehem, en Belén, hasta el momento de la resurrección y cuando se fue al cielo a los 40 días. Pero la persona que ahora está al mando, que está aquí ahora, es Dios, el Espíritu Santo. Y nosotros cristianos, según primera carta de Corintios 2, versículo 12, no hemos recibido el Espíritu de este mundo, hemos recibido al Espíritu Santo. Jesucristo, su nombre, fue llamado por el ángel Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Él en hebreo es Elohim, el Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Si quieres pronunciarlo sin, puedes decirlo sin. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Espíritu Santo significa Dios en nosotros. El Espíritu Santo está aquí. Y Jesucristo dijo: hey gentlemen, hey guys, chavales, os conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, y si yo me voy, la razón es porque la obra está completa. Si yo me voy al Padre, toda justicia está cumplida. Y yo me voy al Padre. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo. Dios, el Espíritu Santo, está aquí. Donde está el Espíritu Santo, los demonios salen volando, como dice en Mateo capítulo 12, versículo 28. Los demonios salen volando. Porque donde está el Espíritu Santo, está el reino de Dios. Donde está el Espíritu Santo, está la gracia de Dios, como dice Zacarías 12:10 y como dice Hebreos capítulo 10, 29. El Espíritu de la gracia. Donde está el Espíritu Santo, dice la segunda carta de Corintios 3:17, hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, está el reino de Dios con justicia, con paz y con gozo, como dice Romanos 14, versículo 17. El Espíritu Santo, Él está aquí. Y fue el deseo y fue la orden de Jesucristo, personalmente, que nosotros tratemos con el Espíritu Santo. Yo sé que algunos, como me he encontrado hermanos de diferentes denominaciones, dicen: no, es que hay algunos cristianos locos que siempre que cuando dicen que viene el Espíritu Santo empiezan a chillar y se echan al suelo y se le entra la chiriporca. Vale. La verdad que tienen razón. Pero la verdad es esta. Hay dos extremos. Los unos que niegan la persona del Espíritu Santo, que pasan olímpicamente de ella. Y los otros que son súper, hiper espirituales. En verdad son carnales, pero es otro tema. Se creen que son espirituales. La cosa es, querido oyente, el Espíritu Santo es una persona. Él no es un payaso. Si tú eres bautista, tienes que hablar con el Espíritu Santo.
Si eres adventista, tienes que hablar con el Espíritu Santo. Si eres católico, tienes que hablar con el Espíritu Santo. Si eres carismático, si eres, por ejemplo, de los hermanos, de los pentecostales, de los carismáticos, de whatever, de los anglicanos, de la iglesia pentecostal, de los ortodoxa. Todos nosotros necesitamos hablar, tratar, andar y ser guiados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence, no son tus palabras. Si alguien se convierte, no empiezas a creer que fue por ti. No fue por ti. El Señor te usó. Pero el que convence es el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él va a convencer completamente. Y dice en versículo 13, Juan 16, 13, y os guiará a toda verdad. Es interesante. El Espíritu Santo nos guía. Lo mismo luego lo dice en Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. En Salmo 143, versículo 10, ya el Señor había profetizado que el Espíritu Santo nos iba a guiar. Porque David en el Espíritu dice en Salmo 143, 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 27, 11, una oración dice, enséñame, oh Señor, tu camino, y guíeme por senda de rectitud. Y en Salmo 32, 8 dice, te haré enseñar, dice el Señor, y entender el camino que debes que andar. Y en español dice, sobre ti fijaré mis ojos. Me encanta la traducción, pero en hebreo también se puede traducir muy bien esto. Cuando dice en español, sobre ti fijaré mis ojos, en hebreo dice, con mis ojos te voy a guiar. Simplemente una vista del Señor a tu alma, a tu conciencia, a tu espíritu, te deja comprender qué es la voluntad del Señor. Salmo 32, 8 dice, yo te daré consejos y voy a velar por ti. Qué bonito. Pero dice Juan 16, 13, Él os guiará a toda verdad. Y ahora, querido oyente, todo lo que me estáis oyendo, os voy a pedir una cosa muy importante. Una cosa muy importante, y os voy a pedir, por favor, que estéis atentos a lo que voy a decir ahora. Quiero que lo que voy a decir ahora, lo voy a decir con mucho respeto. Por favor, que nadie me entienda mal, por favor. Voy a tomar un ejemplo para explicar cómo el Espíritu Santo nos guía. Voy a tomar un ejemplo que nos deja comprender cómo el Espíritu Santo nos guía. Y quiero decirlo otra vez. Lo que me están viendo por televisión, lo que me están viendo por YouTube, Facebook, Instagram y lo que me están oyendo por la radio. Por favor, querido oyente, lo repito otra vez. Voy a coger ahora un ejemplo para dejarnos comprender algo. Por favor, no malinterpretes el ejemplo que te voy a dar ahora, por favor. Y oye a lo que voy. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo nos iba a guiar. Ok. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Primero por su palabra. Luego por su cercanía. Luego por la confianza que le tenemos. Pero voy a dar un ejemplo cómo el Espíritu Santo nos guía. Y déjame explicarte algo. Hace años,
estuve en una tienda, en un centro comercial, y de repente se abrió la puerta y entró un señor que llevaba un perro guía. Y ese perro guía llevaba como un letrero o una manta, una pegatina que ponía: por favor, no me toques, por favor, no me alimentes, me están entrenando. Era un perro labrador. Y el hombre, o la mujer, es que no me acuerdo muy bien ahora, que estaba entrenando a ese perro, porque yo me fijé en el perro principalmente, tenía un arnés, creo que se llama en español, blanco. Y el perro guiaba a ese hombre. Pero de vez en cuando el hombre le daba órdenes al perro. Y era de vez en cuando el perro guiaba y de vez en cuando el entrenador guiaba al perro. El entrenador no era ciego y ponía atrás, el perro llevaba una manta, como una manta, y ponía la 11. Parece que la asociación, la 11, la que pagaba el entrenamiento de este perro. Y el perro dio una vuelta a toda la tienda. El amo no compró nada. Luego salió. El perro anduvo, iba a salir, y cuando vio que la puerta automática no se abría, el perro paró y se sentó. Y el amo se quedó de pie al lado, sujetado al arnés. Luego fui en ese centro comercial, me fui a otro sitio y de repente veo de nuevo ese entrenador con el perro entrar en todas las tiendas. Y no compró nada. Pero entonces me levantó la curiosidad y empecé a estudiar sobre los perros guías, o como se dice en alemán, Blindenhund. En alemán se dice el perro guía de los ciegos. Ok. Y empecé a estudiar, a buscar, a informarme. Yo te doy un consejo, querido oyente. Siempre que quieras saber algo, no solo tomes una fuente. Mira en 4, 5, 6, 7 lugares, aprende, estúdialo, porque muchas veces, si solo le crees a una fuente, muchas veces yo oigo estupideces por YouTube, por Facebook y por whatever. Hay gente, mi papá decía, que no sabe hacer la O con el canuto. Y hasta hoy estoy averiguando cómo se hace la O con el canuto, pero es igual. De todas formas, si quieres aprender algo, si quieres saber, por ejemplo, de política, yo te doy un consejo. Si solo lees en Alemania un periódico, entonces tienes seguramente la tendencia de algún partido político detrás, algún interés detrás de ese periódico. Sea, como le dicen hoy, de izquierda o derecha, que para mí, honestamente, no existe derecha ni izquierda. Os voy a decir por qué. Porque lo que, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano Alemán hace, en otros países es considerado como izquierda. Y lo que en algunos sitios la izquierda hace, en otros sitios es considerado como de derecha. Por eso, en verdad, no existe derecha e izquierda y eso. Y si tú quieres aprender algo de política, de políticos, de medicina, de cualquier cosa, yo te recomiendo una cosa. Busca 5, 6, 7 lugares donde puedes informarte y te vas a dar cuenta muy rápidamente cuál es la esencia de toda la enseñanza.
¿Qué hice? Me tomé el trabajo, estuve viendo en páginas inglesas, varias, alemanas, varias, y en españolas, y me estuve informando lo que es un perro guía. Y déjame compartirte algo, porque no vas a dejar aprender algo sobre ser guiado por el Espíritu Santo. Pero, de nuevo lo repito, por favor, no me interpretas mal. Yo no estoy diciendo el Espíritu Santo es un perro. Si tú interpretas esto ahora es porque eres una persona malvada y tienes un corazón podrido. Bueno, de eso hay bastante, pero es igual. Solo quería mencionarlo para que luego no me vengas con el rollo. Atención. Cuando yo vi a este entrenador, o la mujer, no me acuerdo muy bien, entrenar a este perro, me fui a estudiar qué es un perro guía para los ciegos. Y me di cuenta que principalmente, pero no solo, se usa una raza que se llama Labrador. El Labrador. Tienes que saber que el perro guía profesionalmente se entrena hace aproximadamente ahora unos 100 años. Existe la tendencia. Uno de los lugares primeros fue Alemania. Detrás de la Primera Guerra Mundial, muchos soldados alemanes regresaron ciegos por una cosa que se llama Senfgas, por un gas y un veneno que se usó en la Primera Guerra Mundial, que en vez de envenenar al enemigo, ellos mismos se envenenaron. Semejante a napalm, que luego los americanos en el Vietnam usaron. Y muchos soldados regresaron ciegos para Alemania. Y por eso Alemania fue uno de los lugares primeros que se usaban perros de guía para los ciegos. Pero profesionalmente, uno de los lugares primeros que se entrenaron perros eran los Estados Unidos. Y rápidamente se dieron cuenta que el mejor perro era el Labrador, que era un perro manso, amable y muy cariñoso, y rápidamente, si tenía un enlace emocional con el amo, ese perro era como un segundo amigo. Ahora, atención. Cuando se quiere entrenar un perro guía para los ciegos, el entrenador, que él sí puede ver, él toma un cachorro y normalmente, no siempre, pero normalmente, el entrenador pretende entrenar un perro cada 8 o 9 meses o un año. Hay algunos entrenadores que entrenan 2 o 3 o 4 a la misma vez. Pero hay entrenadores de perro de guía que solo entrenan un perro. ¿Por qué? Porque entrenar un perro guía para los ciegos requiere mucha atención. Además, entrenar un perro cuesta hasta 30.000 euros. Por eso, la asociación, la ONCE, le ayuda a las personas que no tienen dinero, a los ciegos, con pagándole el perro, el entrenamiento, el perro guía. En otros lugares lo mismo. Cuando se coge ese cachorro, el entrenador entrena poco a poco a ese perro. Lo entrena llevándolo por lugares, demostrándole peligros. Por ejemplo, los perros no pueden ver, no sé cómo se dice en español, no pueden ver en colores. Verde, azul, amarillo, rojo. Pero sí pueden ver las siluetas. Y sí pueden ver si una luz está arriba
una luz está abajo. Por eso el entrenador entrena a un perro que no puede ver las luces, cómo pasar un semáforo o quedarse de pie. El perro de guía, por ejemplo, si ve las listas del paseo cebra, donde pasan los peatones, el perro siempre buscará ese cebra, como se dice en alemán, para buscar y pasar la calle. El entrenador también entrena al perro de no ir a ciertos lugares. En una página alemana que estuve leyendo, estudiando, habían ciertos sitios donde los entrenadores no llevan a los perros porque es un lugar peligroso para el ciego. Uno de ellos, no sé cómo se llama en español, es un lugar de recreativo, le llamáis, donde se juegan con las monedas, que hay aparatos que tú metes dinero. Y la razón es porque en algún momento el perro puede ser separado del amo. Y el perro no soporta eso. Y otro lugar donde esa página alemana decía que no entrenaban a los perros ir, era, no sé cómo se llama en español, prostíbulo o algo así, donde están las prostitutas y eso. ¿Por qué? Porque entonces el amo tiene que ser separado del perro. Y eso, algo que nunca puede suceder. El perro aprende también a soportar sustos, como una puerta que rápidamente se abre o se cierra con un portal, el freno de un coche, o también el claxon, como le llaman, del coche, ruido, cómo subir a un tren, cómo bajar del tren. El entrenador que sí puede ver, entrena al perro para alguien que no puede ver. El perro y el entrenador, para que el perro aprenda, necesita una relación con el perro. Por eso hay entrenadores que solo entrenan a uno. Porque durante los 9 meses o años se desarrolla una relación entre el perro y el entrenador. Y otra cosa que leí, que hay algunos entrenadores que solo entrenan perros en una ciudad para entregarla en otra. ¿Me explico? No es siempre así, pero muchos entrenadores o adiestradores de perros para ciegos, por ejemplo, un entrenador en, vamos a decir, Zaragoza, entrena un perro para entregarlo a alguien en Barcelona o en Madrid. ¿Por qué? Porque con el tiempo, la relación del entrenador que sí puede ver, cuando se lo entrega al señor ciego, que no puede ver, el peligro que el perro algún día huela a su amo, primer amo, y se quiere ir con él es grande. Por eso, lo que hacen es esto. El entrenador entrena al perro, juega con él, le conoce, y cuando ese perro se entrega, el entrenador se tiene que tomar algunas veces semanas para que ese perro se acostumbre al nuevo amo. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen poco a poco. Y el perro y el nuevo amo necesitan desarrollar una relación. Una relación. Y el entrenador le tiene que explicar, porque cada perro es un único, le tiene que explicar al nuevo amo ciego cosas específicas de ese perro. Cosas muy individuales.
Y cuando el entrenador coge al perro, se lo lleva al señor o la señora ciega, tiene que quedarse con él. Y poco a poco, el perro, por comunión, por trato, por tiempo, empieza a tener una relación entre el ciego y el perro guía. ¿Cómo? Es imprescindible, como se llama en español, que el nuevo amo tenga una buena relación con el perro. Si no es posible, que algunas veces no es posible, porque por alguna razón desconocida, no es posible dejar el perro al hombre. Si no hay relación, es imposible que el perro guíe a ese hombre o mujer. Cuando el entrenador coge al perro, se lo acerca al ciego, al señor o la señora que está ciego, y ambos andan por las calles, ambos en la casa, ambos a la farmacia, para aquí y para allá, y lo entrena por unas cuantas semanas. Hay un cambio de relación, de atención del entrenador hacia el ciego. Y la persona ciega tiene que jugar con el perro, tiene que acariciarlo, para que se desarrolle una relación, llámala de corazón a corazón o de alma a alma, como tú quieras, yo qué sé, llámale como quieras, pero tiene que haber una relación. Y entonces el entrenador, que sí puede ver, se puede ir. Porque ahora el perro está entrenado por uno que sí puede ver para guiar a otro que no puede ver. Cuando yo estudié eso, os confieso una cosa, y con mucho respeto lo repito otra vez. El corazón se me quebrantó. Os digo de todo corazón, porque me di cuenta. Y por favor, querido oyente, otra vez, no lo interpretes mal. El Espíritu Santo fue entrenado por Jesucristo como ese perro para los ciegos, fue entrenado por un profesor que puede ver, y el Espíritu Santo fue entrenado, entre comillas, por Jesucristo, para que el Espíritu Santo aprenda, atención querido oyente, lo que significa quedarse permanentemente con un ser humano. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón, Gedeón, David, Salomón. Él venía, usaba a la persona y se iba. Pero ahora el Espíritu Santo tenía que permanecer para siempre. Y el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, con mucho respeto, por favor, atención, Él sabía lo que era usar a un ser humano, pero no sabía lo que era permanecer día y noche con un ser humano. ¿Por qué? Porque el pecado del ser humano en el Antiguo Testamento no le permitía al Espíritu Santo quedarse con él. Pero cuando Juan Bautista vino a bautizar con agua, el Señor le dijo: a quien tú veas venir el Espíritu Santo y quedarse con él permanentemente, este es el Mesías. Cuando Jesucristo vino a la tierra, el Espíritu Santo se quedó con Jesucristo. Él le dio vida a Jesucristo. Jesucristo fue nacido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, protegido por el Espíritu Santo, enseñado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le enseñó
al Verbo Jesucristo, a lo que significa vivir en santidad aquí en la tierra, algo que Jesucristo conocía del cielo, pero ahora lo iba a aprender. Había otra cosa que Jesucristo nunca sabía en el cielo y lo aprendió. Lo dice la carta de los Hebreos. Y aprendió obediencia por lágrimas y dolor. Jesucristo tuvo que aprender entre comillas y el Espíritu Santo tenía que aprender entre comillas. Otra vez, lo estoy diciendo con mucho respeto para que comprendas a lo que vamos. Y el Espíritu Santo le enseñó a Jesucristo, lo guió, como dice Lucas 4 y Mateo 4, Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, pero también el Espíritu Santo aprendió por Jesucristo lo que significa quedarse con un ser humano de carne y sangre. El Espíritu Santo sabía lo que era estar eternamente con el Dios omnipotente y con el Verbo eterno, que es Jesucristo. Pero en Jesucristo el Espíritu Santo aprendió lo que es estar día y noche con un ser humano. Y ahora viene la cosa. El Espíritu Santo, entre comillas, aprendió que ese ser humano será tentado y que ese ser humano necesita ayuda. Y como Jesucristo le enseñó al Espíritu Santo por su vida santificada y santo que era Jesucristo, el Espíritu Santo vio por el ejemplo de Jesucristo cómo un ser humano tiene que vivir. Jesucristo era el entrenador que podía ver y le enseñó al Espíritu Santo para guiar personas como tú y yo que somos ciegos para ciertas cosas. Y cuando Jesucristo se fue al cielo, dijo: no tengáis miedo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará en toda verdad. ¿Por qué? Porque conmigo aprendió lo que significa vivir con un ser humano día y noche, y con vosotros estará para guiaros a toda la verdad. Porque yo le enseñé al Espíritu Santo de no ir a ciertos lugares. ¿Te acuerdas del prestíbulo? ¿Te acuerdas los lugares peligrosos? El Espíritu Santo nunca te guiará a esos lugares. ¿Sabes, querido oyente? ¿Sabes cómo el ciego es guiado? Solo si se sujeta con confianza a un perro de guía. ¿Sabe lo que nosotros cristianos necesitamos? Sujetarnos al Espíritu Santo. Él te guiará en toda verdad.